especial saludo. Lo diré en estas palabras: un respetuoso y amoroso saludo. Respetuoso porque en realidad cuando me paro aquí soy consciente de la trayectoria de este ministerio eclesiástico que ustedes tienen, donde por décadas han sido educados para escuchar la santa palabra de Dios. Un saludo amoroso que es apenas recíproco por el amor que ustedes nos han dado a nosotros siempre, a la misionera, a mí. Desde que conocimos al hermano Paco, tuvimos una muy especial relación y eso no ha parado en estos 3 años continuos que ya tenemos de conocerlos. A esta hora, o quizá un poquito más temprano, en Bogotá, de continuo, sin omitir un solo miércoles, estamos orando por ustedes, por este ministerio, por este servicio específico, porque sé que ustedes oran como lo estuvieron haciendo ahora por media hora, por diferentes motivos. Pero Dios en su providencia y misericordia, hoy nos tiene aquí a mi hijita Daniela, a mi esposa y a mí, aquí en esta iglesia. Y en un gesto de mucho amor, hoy se me permite estar en este púlpito. Lo tomo como un gesto de amor de parte de ustedes, con mucha responsabilidad, porque sé lo que implica que han estado excelentes maestros bíblicos, y eso lo tomamos con reverencia de parte de Dios. Así que quiero, mis hermanos, antes de proseguir, levantar una oración adicional. Quiero que ustedes me acompañen, una oración en gratitud por esta estancia nuestra acá y por esta oportunidad. Padre glorioso, Señor, me dirijo a ti de manera muy especial, Señor. Tú conoces mi corazón, tú sabes lo que hay en mi corazón, Padre Santo, Señor. Hoy me das la oportunidad, Padre Santo, Señor, de estar acá, Señor. Ya no solamente de estar en Bogotá o en el Amazonas o en Estados Unidos, donde he estado orando por este ministerio, sino de estar orando con ellos, Señor. Agradeciéndote, Señor, por lo que tú sigues haciendo a través de este ministerio, Señor. Lo experimentamos, Señor, el fin de semana con esa conferencia. Fue algo maravilloso, Padre Santo, Señor. Sigue obrando a través de este ministerio, Señor, del Consejo Pastoral, de la Iglesia en general, del Pastor Maestro, Señor, el Pastor Natán. Bendito Padre Celestial, ten misericordia de tu Iglesia aquí, Señor, donde se reúne. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, quiero por favor que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 3, versículos 23 al 29. Deuteronomio capítulo 3, estaremos leyendo del 23 al 29. Yo quiero pedirles de una manera muy especial, siendo muy respetuosos, que todos tengamos una Biblia ahí, que todos nos vamos a enfocar en leer este pasaje. Yo lo voy a leer y ustedes me van siguiendo a mí. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 3, a partir del versículo 23 al 29. Y escuchen esto. Y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto.
sube a la cumbre del Pisga, y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Beth-por. Oremos, por favor. Padre Santo, reverente nos postramos delante de tu palabra, Señor. Esta es tu voz de autoridad, Señor. Esta es tu revelación, Padre Santo. Esta es la posibilidad que tú le has dado, Señor, al hombre del lado de la eternidad, de que te conozca, de que te conozcamos a ti, que conozcamos tu mente, tu corazón y tu obrar. Ayúdanos en esta noche, Santo Espíritu de Dios. Ilumina esta palabra en mí y en cada uno de mis hermanos y hermanas que están hoy aquí en este auditorio. Te lo suplicamos. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, al exponer lo que hay acá, voy a iniciar con unos desafíos o retos preintroductorios. Quiero proponer una tesis, la cual sustentaré a través de la enseñanza en esta día. ¿Cuál es esa tesis? Los seres que le pertenecemos a Dios, ya sea como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, como discípulos del Señor, siempre estamos de encargo ministerial. La Biblia dice de manera literal, esto te encargo. La Biblia dice de manera literal que Moisés le entregó el cargo a Josué. La Biblia dice de manera literal que Dios le dio el cargo a Josué. Todo esto hace parte del concepto espiritual, bíblico y ministerial, que nuestros dones al servicio de los propósitos de Dios son en sí mismo un encargo ministerial que se transfiere de generación en generación de acuerdo a la soberana voluntad de Dios y para los propósitos redentivos de Dios. Permítanme valerme de una ilustración. Lo haré de manera lo más respetuosa posible. Hace cerca de 2 años, en esta plataforma, muchos de ustedes vieron en un acto muy especial. Yo lo vi en directo, ustedes lo transmitieron. En las honras fúnebres póstumas de nuestro hermano Paco, que la hermana mayor de Natán pronunciaba unas palabras en medio de muchas lágrimas, diciendo palabras más, palabras menos, que en razón de la fidelidad de nuestro hermano Roberto, él era una de las personas llamadas a encarnar ese ministerio, ese encargo ministerial. Estamos de encargo ministerial. Paco pasó a la presencia de Dios. Su iglesia aquí toma ese encargo ministerial. Cuando yo me vine de Bogotá, más aún, yo me fui para el Amazonas y prediqué una serie de 5 episodios. El título de esa serie era El modelo de discípulo que le sirve a Dios. No el que se ofrece a servirle a Dios, del que se sirve a Dios, el que le sirve a Dios verdaderamente. Yo salía, la iglesia quedaba de encargo ministerial. Yo me fui para el Amazonas, tomé el encargo ministerial de mi hija. Allá estuve, postrado de rodillas en esa casa que le mostraba ellas a ustedes. Allá estuve. De domingo que prediqué en la iglesia hasta el miércoles que me vine, orando, haciendo devocionales, haciendo clases de encargo ministerial. Cuando me vine,
Le dije a uno de los varones ticunas a los cuales estamos preparados: tú tienes que continuar las clases de Danielita. Yo quiero, en este reto y desafío, antes de desarrollar esta pequeña reflexión, y como parte de esta tesis, decir que en este auditorio ahora mismo estamos 3 tipos de personas: los que tenemos ministerio por la gracia de Dios, los que anhelan ministerio, quizá los que se estén preparando para ellos, y los que anhelarán ministerio, los que Dios traerá por la fe a su salvación, los que Dios traerá al reino de Dios como sus siervos. Ese es el diseño de Dios. Así eligió Dios al profeta Samuel, así eligió Dios al profeta Jeremías, y estoy seguro que así me eligió a mí. Desde el minuto 1 que me trajo a su salvación, me eligió como su siervo y le he servido fielmente. Ese es el diseño de Dios. En este reto desafío tenemos que hacernos una pregunta, incluido yo. ¿Nos tomamos el ministerio para Dios con profundidad? A sobra de evangelista, cumple tu ministerio, le dijo Pablo a Timoteo. Arquipo, otro hombre como parte del equipo ministerial y misional de Pablo, le dijo, Colosenses 4:17, cumple el ministerio que Dios te ha dado. Estamos de cargo ministerial. Tiene que haber líderes como el gran apóstol Pablo haciendo un llamado. La iglesia no se puede distraer. Estamos de encargo ministerial. Además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Planteé, ¿nos tomamos el ministerio para Dios con profundidad? ¿Tenemos expectativa y perspectiva del ministerio para Dios? Esto lo desarrollaré. Hasta ahorita estamos en el reto. Un siguiente punto en este reto: ¿tenemos temor reverente por el ministerio para Dios? En mis 2 décadas completas de ministerio he visto, no he leído los libros, he visto pastores, aspirantes a ministerios caer como un castillo de naipes. No tenemos temor por el ministerio. ¿Tenemos despojo por el ministerio que Dios nos ha dado? Todos estos retos, desafíos están en estos versículos. Y ahora quiero que dirijas tu mirada a lo que tenemos en el texto. Lo primero a observar en este corto texto escritural es que hay 3 personajes principales en este relato mosaico. Y oré a Jehová. Aquí tenemos al Dios supremo. El Dios supremo, supereminente, a quien se dirige la oración. Moisés, quien dirige la oración. Y Josué, que aunque de manera pasiva, se cita acá, es traído por Dios. 3 personajes, de los cuales tendríamos que estudiar mucho. ¿Qué decir de estudiar de Dios? El conocimiento de Dios es una doctrina fundamental en la iglesia. Pero este par de pesos pesados del ministerio para Dios, para el plan redentivo de Dios, no podemos omitir lo que está en el Antiguo Testamento. Es el 75% de lo que Dios está hablando a la iglesia y a este mundo. Pero escuchen, podemos ver de manera clara e ilustrativa, por cierto, en este pasaje, la mente, el corazón y la mano decretiva de Dios.
Aquí podemos ver el obrar de Dios respecto al ministerio que Él concede o dispensa, de acuerdo a su soberana voluntad, para sus propósitos. Consideramos relevante, significativo y trascendental el conocer la mente y el corazón de Dios en un ministerio para Dios. Pero si algo nos debería quedar claro al observar minuciosamente el contenido de este texto acá, es ver la mano decretiva de Dios. Hay un hombre, no cualquier hombre, no Carlos Alberto, Moisés, el gran Moisés, que tenía una intimidad y una cercanía con Dios envidiable, orando, pidiéndole a Dios. Los que conocemos la Biblia sabemos cuántas peticiones le hizo Moisés a Dios y Dios se las concedió. Un día dijo: voy a eliminar a este pueblo. No hagas tal cosa, Señor. Pero escuchen, el Dios a quien oraba Moisés tomó su pluma y dijo: no. Porque Dios es Dios. Yo estoy seguro que aquí muchos han orado por el ministerio de esta iglesia. Yo sé que algunos, espero que algunas, hayan orado por su ministerio. Pero tengamos cuidado con eso, porque Dios es el que tiene su pluma. Y si le dijo que no a Moisés, ¿qué podría esperar yo? Escuchen, aquí estamos hablando de dos hombres, Moisés y Josué. ¿Sabe quién puso en el ministerio a Moisés? Dios. ¿Sabe quién puso en el ministerio a Josué? Dios. ¿Y sabe quién lo suspendió del ministerio? Dios. Pero hermanos, podría seguir y seguir, y yo sé que este es un tiempo corto, y por eso voy a tratar de desarrollar esto de manera muy pedagógica para nuestro aprovechamiento. Quiero guiarlos a un tema que está aquí en el texto. Y antes quiero sugerir con todo el respeto, yo sé que ustedes tienen aquí inclusive una escuela de maestros que exponen la palabra, pero de una manera muy sencilla, muy aplicativa, muy devocional, les voy a dar un tic para que ustedes estudien la palabra de Dios con todo el provecho. Leer, observar, analizar, reflexionar y aplicar. Repito, leer, observar. A los que hemos estudiado académicamente predicación, nuestros maestros nos han dicho: sácale a ese texto 20 observaciones. Cuando les llevamos las 20 observaciones, quiero que le saques 80 más. Y a veces nosotros vemos una o dos. Hay que observar. Luego hay que analizar lo observado. Luego reflexionar en lo observado y luego aplicar lo observado. Entonces, los voy a guiar, que aquí hay un tema. Pudieran haber muchos. Escuche, hay una oración específica a Dios con una respuesta específica de Dios. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, el gran Moisés toma la palabra. ¿Me alcanzas el agüita, por favor? Pero escuchen. Gracias, hermano. Moisés, de esta porción se toma 3 versículos que no son cortos, largos, para sustentar su oración. Y Dios se toma 3 versículos que no son cortos para dar su respuesta y sustentar su respuesta. Entonces tenemos una oración específica por ministerio
Y tenemos una respuesta específica de Dios a esa petición de ministerio. Ahí lo tenemos en el tema. ¿Y cuál es el trasfondo de esto? Un encargo o relevo ministerial. La historia, en palabras sencillas, es esta. Está en todo el contexto. Deuteronomio empieza de la siguiente manera, ustedes lo pueden ver en capítulo 1, versículo 1. Moisés se despide delante del pueblo de Dios, el pueblo que había liderado por muchísimos años, el pueblo con el cual había atravesado el desierto. Y esto son las palabras de despedida de Moisés para ese pueblo. Dios le había dicho de varias maneras a Moisés: no pasarás el Jordán, no pasarás a la tierra prometida. Moisés, como es de un hombre espiritual, se postró ante Dios. Señor, servirte a ti es el mayor privilegio. Yo quiero seguir sirviéndote, Señor. Tú tienes la respuesta para eso. Pero el Señor había decidido un día que ese jovencito, con muchos años de trayectoria, detrás de un gran líder como Moisés, a la sombra de Moisés, pero sirviendo al gran Dios de los ministerios, que ese era el elegido. Entonces el trasfondo de esta oración, de esta petición vehemente, es un relevo ministerial, un encargo ministerial, porque Él ha de pasar delante de este pueblo y Él les hará heredar la tierra prometida. Pero vamos a sacar unas reflexiones que están ahí en el texto, porque hemos de reflexionar. Quizá la mente es superficial y por eso les hice el tía ahora. Observar, analizar. Y era, Moisés tan de malas, como el Señor le va a decir que no. Pero saben que esto está escrito según nos lo dice el apóstol Pablo en Romanos 15:4, en 1 Corintios 10:6-16. Se escribió para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo y para nuestra advertencia. Quizá esta oración del gran Moisés hubiera podido quedar en lo secreto entre Dios y Moisés, pero se escribió para nuestra enseñanza. Entonces no te equivoques juzgando a Moisés. Moisés sí pecó y Dios le cobró caro ese pecado, ¿verdad? Yo pregunto, de los que estamos acá, incluyéndome yo, aún estando en el ministerio, ¿cuántos seguimos pecando? No te atrevas a juzgar, más bien tomemos las lecciones que hay acá. Entonces vamos a hacer unas reflexiones. Aquí hay un escenario propicio para nosotros tomar lecciones espirituales y ministeriales, aún con la negativa de Dios. Dice la palabra de Dios, el gran apóstol, en Romanos 8, que para los que amamos a Dios, el caso de Moisés, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Entonces tenemos lecciones espirituales y ministeriales. De Moisés podemos aprender aspectos esenciales y específicos para el ministerio que de Dios tenemos hoy, al presente, o podríamos llegar a tener como iglesia. Escuche esto, ¿cuáles son esas reflexiones? Primero, seamos profundos al considerar nuestro andar ministerial. Veamos a Dios en toda su magnificencia. ¿Dónde está eso? Escuche esto en el versículo 24. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Qué maravilla que un hombre con 80 años de ministerio todavía vea a Dios y vea al ministerio de esa manera. ¿Cuántas veces Dios le habría mostrado a Moisés su grandeza y su mano poderosa? Pero él está diciendo, has comenzado a mostrar, había terminado el desierto, habían acampado en Sitín, que es la última ciudad del desierto. Ahorita se veía la tierra prometida. La palabra de Dios dice,
cosas más grandes les mostraré. ¿Qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Esa es la esencia del ministerio, ver la grandeza de Dios y la grandeza del ministerio. Este varón de Dios veía a Dios y el servicio para Dios de una manera extraordinaria. Notemos la grandeza de Dios y la mano poderosa de Dios. ¿Por qué lo decía Moisés? En todo el contexto podemos encontrar la explicación, pero la respuesta sencilla es: Dios ha permitido llegar a la tierra prometida. ¿Sabe por qué nosotros vamos de misión? Porque nuestra tierra prometida, nuestro Cristo glorioso, nosotros podemos ir y presentar a nuestro Cristo. Nosotros no somos evangelistas escépticos, no somos misioneros escépticos, porque nuestro Dios sigue salvando. Y aquí, escuchen lo que está diciendo. Aquí está diciendo: pase, yo te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán. ¿Qué había más allá del Jordán? ¿Qué hay más allá de la línea que tú tienes delante? ¿Qué hay más allá del río Amazonas, o del río Bravo, o del río Hudson, o del Tigris, o del Éufrates? Hoy no vemos el ministerio sino aquí, lo que tenemos aquí al frente. No vemos más allá. Entonces, seamos profundos al considerar nuestro andar ministerial. Aquí es una reflexión. Este hombre oraba con sentido de propósito. Este hombre no levantaba una oración melancólica: me van a quitar mi puesto burocrático en el ministerio. Él oraba con profundidad por los propósitos de Dios. Pero hay una segunda reflexión que está ahí en el texto. Tengamos expectativa y perspectiva por nuestro ministerio. Veamos las bondades y misericordias de Dios en el ministerio. Pase, yo te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Cuán cierto es que somos tan limitados, tan estrechos de mente, que no vemos sino las dificultades. ¿Saben una cosa? Él estaba viendo el Jordán. Había que pasar. El Jordán es un río de 120 kilómetros de largo y tiene partes de 1.6 kilómetros de ancho. ¿Cómo iban a pasar? No había puentes. Pero ¿saben una cosa? La primera ciudad que cayera a conquistar tenía no un muro, 2 muros, un anillo alrededor, un primer anillo, un muro de 2 metros de grueso. Y luego seguía otro de 4 metros de grueso. Pero él quería seguir en el ministerio sirviendo a Dios, porque él veía la grandeza de Dios y la proeza de Dios. ¿Cuántas veces vemos las limitaciones nuestras? No vemos la grandeza de Dios en el ministerio. Moisés fue un hombre que creyó en las bondades del ministerio que Dios tenía para sus siervos más cercanos. Ahora, yo no sé si tú seas un siervo cercano de Dios. Si tú eres un siervo lejano de Dios, todo se te va a poner muy difícil. Él miraba al ministerio con expectativa, con buena expectativa. ¿Lo vemos nosotros, la iglesia del Señor, de esa manera? Si te fijas en la vida de Moisés, él no anhelaba el ministerio por motivos personalistas. Él servía a los propósitos de Dios. Él no codiciaba el ministerio con malas motivaciones. Lo que sí pasaba en la vida de Moisés es que en algunas ocasiones el carácter de obrero de Dios le fallaba. Y eso era Moisés. Un hombre que hablaba cara a cara con Dios. Un hombre al que Dios escuchaba. Yo te pregunto, ¿tengo yo problemas de carácter? ¿Tienes tú problemas de carácter? Eso sí le pasaba a Moisés. Y ahora Dios le está pasando una factura
cultura de cobro al dejarlo por fuera de pisar la tierra, de servirle allí. ¿Qué nos falta por ajustar en nuestro carácter que enoje a Dios? Que seamos removidos del ministerio que Dios nos ha dado. He visto en estas 2 décadas de servicio continuo del Señor muchos jóvenes, jovencitas de mediana edad, más adultos, que el ministerio no lo ven con profundidad, no lo ven con sentido de expectativa. No les importa si Dios se agrada o si desagrada de Él, eso no es importante. Siguiente reflexión que vemos acá. Porque Moisés lo escribió. Moisés se postró y oró al Señor, el Señor le dio la respuesta. ¿Y saben qué? Además de darle la respuesta, Él fue el que le ordenó que escribiera el Pentateuco. No fue que Moisés tuviera una imprenta, no fue que Moisés tuviera el bestseller para vender libros. Yo le dije, escribe eso mismo, y quedó escrito. Primera reflexión, nuestro ministerio tenemos que verlo con profundidad, quién es Dios. Segunda reflexión, nuestro ministerio tenemos que verlo con expectativa. Qué buena tierra hay para ir a las misiones, para ir a evangelizar. Pero la tercera reflexión, tengamos siempre temor de Dios en el ministerio para Dios. Por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto, no pasarás el Jordán. Él está diciendo que eso le dijo Dios. Yo pregunto, ¿creemos que por hacer oraciones superficiales, circunstanciales, carnales, melancólicas, melodramáticas, entonces Dios va a cambiar su decisión y ya nos va a escuchar? ¿O será más bien que tenemos que vivir el ministerio día a día, con temor reverente de Dios? Aquí en este punto es preciso detenernos y aprender del gran Moisés. Lo contenido de este texto tiene que darnos lecciones espirituales y ministeriales. Moisés, de hecho, nos enseña cómo le correspondió a él enfrentar este momento. Escuchen esto. Deuteronomio 31 y siguientes. No lo vamos a buscar porque nos alargaríamos, pero les doy las citas de Deuteronomio 31, 1 y 2. Pero el que sí vamos a leer es el 14, Deuteronomio 31, 14. Acompáñenme, por favor. Estoy llegando ya un poco al final de esta reflexión, pero escuchen esto. Mire esta escena, escuchen esto. Voy a leerles Deuteronomio 31, 14. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Imaginémonos esta escena. Moisés abrazando a Josué y esperando en el tabernáculo la llegada de Dios para transmitirle el mando. Cuando yo te digo, tienes que tomar el ministerio con reverencia, no se te haga nada extraño que un día, puede ser simbólicamente, tú estés en la puerta de la iglesia, ¿cierto? Esperando que Dios te diga, tú ya no vas más en el ministerio, ahora tengo a Julán. Yo me imagino esta escena, y no fue la única escena, o sea, la Biblia nos relata más, pero en este cierre de despedida de Moisés, ¿qué es lo que está haciendo acá? Tiene algo más para contarnos. Y den vueltica ahí al 32, escuchen esto, del 48 al 52. Escuchen esto, Deuteronomio 32, 48 al 52. Voy a leerles. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarín, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está al frente de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y se unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo.
por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Miren, es así de sencillo, mis hermanos. Josué nació como esclavo en Egipto. Él fue de los que se puso de rodillas y le postró: Señor, sácanos de esta esclavitud. El Señor escuchó a esta multitud en la cual estaba un joven, muy joven, ¿verdad? Lo sacó, llamó a Moisés y él caminó con Moisés. A donde Moisés iba Josué. Josué aprendió cuando el Señor le llamaba la atención a Moisés las vaciadas que le daba. Ahí estaba Josué. Josué, por decirlo así, fue el oficiador de funerales más grandes de la historia. No va a haber quien lo supere. Él vio cómo Dios le daba pena de muerte a los 10 espías, porque mandaron 2 espías, solamente él y Caleb se salvó. Josué le tocó que Dios decretara con su pluma, a un Josué siendo fiel, a un Caleb siendo fiel. Se van 40 años para el desierto y toda esta generación va a morir. Y él vio morir uno a sus antepasados. Josué vio como Dios le decía a Aarón: ya no vas más, vas a morir en este monte. Josué vio como ya Moisés no iba más. Yo te pregunto, ¿será que hay que tener temor con Dios? Porque a Dios no le pesa la mano para firmar un decreto. Yo quiero que tú reflexiones, y voy llegando ya al final de esta enseñanza. Si tú estás considerando tu pecado, mira lo que te estoy mirando a la cara, no te estoy juzgando, yo estoy también ahí. El salmista dice en el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y por supuesto el salmista sigue en el capítulo 19 del Salmo diciendo: Señor, líbrame a mí. Con lo escrito aquí se nos advierte, lo escrito aquí nos tiene que servir como ejemplo. Así lo dijo el gran apóstol en el Nuevo Testamento. Recordemos, Deuteronomio se cita más de 80 veces en el Nuevo Testamento. Recordemos, el Señor Jesucristo validó todo lo escrito aquí en el Nuevo Testamento. Esto es relevante para nosotros hoy. Pero mis hermanos, llevamos un tema, una oración específica con una respuesta específica. El trasfondo, un encargo, un relevo ministerial. Estamos haciendo 4 reflexiones, de las cuales llevo 3. 1, el ministerio hay que mirarlo con profundidad. El ministerio hay que mirarlo con expectativa. El ministerio hay que mirarlo con temor de Dios. Pero saben que hay una muy importante. Consideremos despojarnos de vida adecuada y oportunamente del ministerio que tenemos de Dios y para Dios. Dicen ustedes: bueno, ¿y eso dónde está? Porque no pasarás el Jordán, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y les hará heredar la tierra que verás. Escuchen esto. Les voy a contar una historia muy pequeña, ustedes la pueden contextualizar en la Biblia. Esto que está escribiendo en Deuteronomio fue el discurso de despedida, ya de despedida, pero habían sucedido unos hechos. Cuando ustedes escuchen en la Biblia Abarim, Nebo y Pisga, es igual. Abarim es una cordillera, Nebo es la cumbre más alta, y un día Dios los mandó de caminata, de sendero ecológico, a subir a ese monte Nebo. Y ahí le dijo a Moisés: no vas más. ¿Sabe qué hizo Moisés? ¿Sabe qué tengo que hacer yo? Postrarse y decirte: Señor, yo te pido que des un varón a tu congregación. Números, anoten esto, no se les olvide, Números 27, del versículo 12 al 23, no tengo tiempo de abrirlo. 12 al 23 le dijo: Señor, manda un varón. ¿Escucharon esa palabra? Un varón. ¿Saben qué se entendía en la Biblia como un varón? Un hombre de Dios, un hombre con peso espiritual, un hombre con peso ministerial. Para que tu pueblo no esté como ovejas sin pastor.
Y la respuesta de Dios fue inmediata. Toma a Josué, impone las manos, ponle de tu dignidad. Y dice la palabra de Dios: y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y puso sobre él sus manos y le dio el cargo. Yo en el púlpito de mi iglesia le digo: Señor, aquí estaré hasta que yo no sea más un estorbo para tus planes redentivos. Quítame de este púlpito, quítame de este ministerio si soy un estorbo. Si tú eres un ministro pecador, ¿de qué le sirves a Dios? ¿Tú crees que si no le pasó a Moisés esto, te lo va a pasar a ti? En el plan de Dios, escribe un buen hermano, siempre hay un Josué para reemplazar a Moisés. No lo olvides. Si tú estás mirando el ministerio sin profundidad, sin expectativa, sin temor y sin considerar que estamos de encargo ministerial, entonces Dios coge su plumita y firma su decreto y te va a decir: basta ya, no me hables más de ese asunto. Los escritos de Moisés, ordenados por Dios y escudriñados hoy por el pueblo de Dios en el presente, la iglesia del Señor, nos aleccionan acerca del encargo ministerial en que permanentemente han estado los siervos que Dios ha escogido. Llamémoslos patriarcas, profetas, reyes, apóstoles, o de manera sencilla, discípulos. ¿Saben que Dios no nos mandó a traer a la iglesia calientasillas, sino a ser discípulos? ¿O qué dice en tu Biblia? ¿Saben que en mi Biblia dice que vayamos a ser discípulos enseñándolos a obedecer todo lo que yo les he mandado y estaré con ustedes por siempre? Revisa si tú eres el modelo de siervo que le sirve a Dios. No el que te propones, no el que te propones ocasionalmente, emocionalmente, melancólicamente. Si eres ese modelo, si eres ese modelo como Moisés, dijo: Señor, está bien. Yo lo único que te pido es que escojas un varón. Y Dios no lo tuvo que dudar. Dios no tuvo que hacer un reality ministerial. Dios no tuvo que hacer un concurso de talentos. Dios dijo: este jovencito que ha caminado a la sombra, que se ha postrado delante de ti, que ha subido casi al monte Sinaí, porque hubo una escena que me conmueve a mí. Dios mandó llamar a Moisés y le dijo: por favor, los ancianos los dejas allí. Y Josué siguió caminando con él. No estoy diciendo que haya llegado hasta la oficina celestial de Dios. ¿Saben una cosa? Otra escena que me conmueve. Moisés salía para el tabernáculo y todos los ancianos se quedaban en la puerta de sus tiendas mirando, y Josué iba hasta allá. ¿Saben una cosa? Cuando Dios le fue a dar el cargo a Josué, le dijo a Moisés que fuera y lo esperara en el tabernáculo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla tener esa intimidad! Que Dios no tenga que hacer un reality para escogerte para el ministerio, sino que Él vea que tú tienes intimidad con Dios, que tú eres fiel a tu iglesia, como lo decía ahora mi hija, que tú haces parte del cuerpo de Cristo, que tú trabajas con la iglesia, para la iglesia y con la iglesia, para los propósitos de Dios a través de su iglesia. Título de esta enseñanza, mis hermanos, espero me disculpen su paciencia porque me alargué un poquito. El título es: orando por nuestro anhelo de ministerio. Dice la palabra de Dios que el que anhela ministerio, buena cosa desea. Orando por nuestro anhelo de ministerio y esperando siempre la respuesta de Dios. Recuerda, tú no tienes que orar por acceder al ministerio, sino porque Dios te mantenga permanentemente en el ministerio. Moisés ya estaba en el ministerio y él volvía y oraba: Señor, te ruego, pase yo y vea esa buena tierra, y vea ese Dios de proezas, de mano poderosa. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre glorioso, tu iglesia hoy necesita ser consciente que estamos de encargo ministerial, Señor. Tu iglesia fue fundada para tus propósitos, para los propósitos redentivos del Dios eterno, el Dios misionero, el Dios de la misión, Señor. La iglesia hoy necesita ser persuadida, Señor, de que la iglesia no es
un salón de clases sociales, Señor. La iglesia es el lugar donde tú reúnes a tus siervos, a tus llamados, Padre Santo. Señor, que tomemos el ministerio con profundidad, con expectativa, con temor y con sentido del despojo del ministerio, Señor. Cuando hay que partir, Señor. Orar por nuestros relevos, más aún estar orando siempre. Gracias por esta iglesia local, gracias por sus plantadores, sus sustentadores, sus obreros, los obreros del presente. Gracias por los 3 auditorios que yo puedo ver aquí, siervos en el ministerio, los que anhelan ministerio y los que lo anhelarán. Gracias por haberme dado el privilegio, Señor, de estar en este púlpito, Señor. Bendice, Padre Santo, Señor, al pastor maestro de esta congregación, nuestro hermano Natán. Bendice al pastor Roberto, al pastor Alfredo, Señor, al consejo pastoral, a los siervos, a las siervas. Bendice a tu iglesia alrededor, Señor, de esta ciudad, de este país, Padre Santo, de este continente, del mundo entero, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.